Dios les bendiga. Vamos a leer Juan capítulo 6, 51 a 57. Jesús a través de su discurso se revela como la palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así también el que me come, él vivirá por mí. De nuevo vamos a leer versículo 51 que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Ciertamente esta era una afirmación difícil, pues cabe imaginar que él la pronunció como tal y ellos la escucharon como algo que debían hacer en ese preciso instante. Comer su carne y beber su sangre, en realidad aquello parecía incomprensible. Ellos conocían las historias de los hijos de Israel en el desierto, quienes efectivamente habían comido maná, aquel alimento que Moisés les había dicho que Dios les otorgaba. Salían a recoger la provisión diaria para sus familias, asegurándose de obtener solo lo necesario para un día. Sin embargo, algunos intentaban recolectar más o dejaban el alimento para la mañana siguiente, momento en el que éste se llenaba de gusanos. Para ellos resultaba repugnante ver cómo los gusanos entraban en sus tiendas y se acercaban tanto. Qué gran deleite, en cambio, era obedecer la palabra de Dios. El propio Moisés había sido testigo de las consecuencias cuando no seguían la verdad de la palabra divina. Así pues, en el Antiguo Testamento el maná cubría las necesidades físicas para la salud diaria de sus vidas. Esto beneficiaba a cada miembro de la familia, sin importar si ésta era grande o pequeña. El tamaño del grupo no importaba. Podían recoger suficiente maná para una familia de 20 personas, con 18 hijos o con uno solo. La cantidad no importaba. Dios había hecho caer maná del cielo en cantidad suficiente para toda la nación de Israel. Había de sobra. Podemos decir que aquello fue un milagro. Cuando Jesús entregó su carne en la cruz y murió por la gente del mundo, fue suficiente para todos. Comer su carne se equiparaba en realidad a meditar en la palabra de Dios.
La gran bendición de Jesucristo es que Él ofrece este beneficio a todo el mundo. Cualquiera que quiera puede acudir a Él y ser bendecido espiritualmente mediante su palabra. Y en la palabra de Dios, por supuesto, se encuentra la vida y el plan de salvación. El plan que indica qué hacer para ser salvo. Jesús ha provisto esto para todos. Versículo 52 dice: Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Así pues, parece que surgió una controversia entre los judíos. Naturalmente, ellos iniciaron esta disputa a raíz de lo que Jesús había dicho sobre su carne y el hecho de comerla. Aquello les sonaba atroz a algunos de ellos, y aquellos que simplemente buscaban una excusa para desvincularse rechazaban cualquier cosa que les resultara extraña o chocante. Sin embargo, sus propios discípulos permanecían aferrados a Jesús. Habían asimilado todo lo que Él decía y anhelaban una explicación más detallada o más adelante, algo que les ayudara a comprender el verdadero sentido de sus palabras. Pues Jesús hablaba a menudo en términos figurados, ocultando un significado misterioso tras su discurso. Este era uno de esos casos en los que, si se interpreta literalmente, el mensaje suena atroz y ofensivo. Pero al comprender que él había en sentido figurado con un significado oculto, surge el deseo de describir dicho significado. Los discípulos, los 12 que le seguían, decidieron averiguar el misterioso sentido que encerraban sus palabras. En cambio, muchos de los otros, aquellos que sin ser tan cercanos, también le seguían como discípulos, se quedaron con la interpretación literal y no se permitieron captar el significado profundo y misterioso que había detrás. Aquel alejamiento les salió muy caro, les costó la eternidad. Por supuesto, habría sido maravilloso que regresaran más tarde, tal como hizo el hijo pródigo. Pero a juzgar por las palabras de Jesús, parece que no lo hicieron. Él se refirió a los habitantes de Capernaum, ciudad donde se realizaron más milagros que en cualquier otra de Israel y más que en ninguna otra ciudad del planeta, diciendo, Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma habría perdurado si en ella se hubieran realizado los mismos milagros que en Capernaum. Habría seguido existiendo
La profunda trascendencia de esta afirmación resuena con gran seriedad en el corazón de quienes aman a Jesús y desean cumplir su voluntad. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Tomada literalmente, esta fue una declaración excepcional. Jesús la pronunció con gran seriedad, pues todo cuanto él decía era verdad y nada de lo que decía era en broma. Uno puede imaginar la expresión de su rostro tan seria. Era necesario participar de la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, ya que no habría vida en ellos si no lo hacían. Primero de Corintios 11, 23 a 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Pablo había dado instrucciones a la iglesia de Corinto sobre la cena del Señor, es decir, la comunión. Jesús lo había expresado de tal manera que si una persona no lo hacía, no había vida en ella. No obstante, al decir esto, es posible que Jesús se refiriera a creer en Él y en su palabra. Sin embargo, existen también controversias en torno a la cena del Señor, concretamente cuando algunas personas utilizan pan con levadura o vino fermentado. Hay quienes sostienen firmemente que el vino debe ser jugo de uva y el pan debe ser sin levadura. Con todo, la copa que contenía el fruto de la uva representaba su sangre derramada por la humanidad. Así, cada vez que participamos y bebemos de ella, recordamos la muerte del Señor en la cruz hasta que Él regrese. Mateo 26, 26 a 29 dice, y mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, tomen, comen, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa, dio gracias y se la dio, diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Pero les dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así pues, al relacionar estos pasajes de las Escrituras, cuando Jesús habló de comer su carne, esto podía referirse a la palabra de Dios, pero también
aludía a comer el pan que él identificó como su cuerpo. Se trata, por tanto, de una referencia figurada. De este modo, quienes participan en la cena del Señor están recibiendo los beneficios del nuevo pacto, pues es una costumbre o tradición que la Iglesia debe mantener sin duda alguna. Las convicciones de las personas varían. Algunos sostienen que definitivamente se utilizaba vino fermentado. Incluso la inteligencia artificial lo confirma. Mientras que otros argumentan que, aunque así hubiera sido, la sangre de Cristo es pura y por consiguiente en la cena del Señor debería beberse jugo de uva. Las controversias surgen constantemente debido a las convicciones de cada persona. Quienes poseen ciertas convicciones no solo las defienden en su propia vida, sino que también buscan inculcarlas en los demás. Por ello, no se dejarán persuadir para abandonar sus creencias a ningún precio, sino que permanecerán fieles a ellas. Primero de Corintios capítulo 10, 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? La libertad de una persona puede verse limitada por la conciencia de otra, la cual puede restringir dicha libertad para no vulnerar las creencias de conciencia de esa persona ante los ojos de Dios. No obstante, cabe afirmar que la mejor opción es el diálogo, permitiendo así que cada cual exprese su conciencia. Sin embargo, parece que en nuestra sociedad esto no siempre se hace con eficacia por falta de tiempo, pero no sería beneficioso para la Iglesia abordar estas cuestiones de manera eficiente para comprender ambas posturas sobre el asunto en cuestión. Aún así, tras el debate, hay quienes mantienen sus puntos de vista y no cambian de parecer. Esto puede afectar a ambas partes de diversas formas y algunos podrían verse obligados a seguir caminos separados para no comprometer su propia conciencia. Versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Sin embargo, podría tratarse del mismo tipo de controversia que tenían los judíos aquel día en particular. Surgen controversias de este tipo y parece haber personas a quienes no les importa en absoluto, pues sus convicciones no les llevan a interesarse por ello. No obstante, en cierto sentido, Jesús exigía a sus oyentes que le creyeran precisamente en este aspecto. Así, aunque a los judíos les pareciera sumamente extraña su enseñanza, las señales que le acompañaban debían haberles conducido a la verdad. Habían de participar comiendo su carne y bebiendo su sangre, pero si hubieran
sabido que se refería a recibir sus palabras y creerlas como verdaderas, y no en el sentido literal que ellos esperaban, todo habría sido distinto. Jesús había dicho que los resucitaría en el día final. Sin duda se trata de una afirmación poderosa. Creerle en esto conlleva beneficiosos maravillosos. El beneficioso es que serán resucitados en el día final. Versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Una de las cosas difíciles de entender sería una interpretación literal, pues quien comiera literalmente el cuerpo de Jesús tendría que matarlo primero. Además, serían muy pocos los que llegarían a hacerlo. Por tanto, carece de lógica al pasar las generaciones y no estar ya el Señor presente, ¿cómo obtendrían vida las generaciones venideras? Así pues, todo apunta a un sentido figurado. Cuando las personas se sientan a la mesa del Señor, es decir, cuando en la iglesia escuchan la palabra de Dios y la creen, obtienen un gran beneficio. Eso sí, quien habla debe ser verdaderamente el Señor Jesús y no un falso profeta. Versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Sin embargo, al hablar de comer su carne, parece apuntar a algo mayor. Aquí se refiere a recibir el Espíritu de Dios, ya que la única manera en que Jesús puede habitar en una vida humana es haciendo que su Espíritu entre en la persona. Por su parte, beber su sangre se refería a bautizarse en el nombre de Jesús. Sin embargo, suena más bien a estar en Él, es decir, seguir escuchándole y seguir creyendo en su palabra. Eso es morar en Él. Por tanto, existe una promesa de Jesús para quien hace esto. Si alguien continúa escuchando la palabra de Dios, está morando en Jesús y, en cierto sentido, Jesús también mora en esa persona. Por supuesto, cuando la persona está llena del Espíritu de Dios, Jesús sigue morando en ella en ese sentido. El hecho de que la persona escucha su palabra. Así pues, la palabra de Dios es lo que determina esto. Cuando la palabra se predica a la persona, éste recibe la palabra de Dios y mora en él. Versículo 55 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así también el que me come, él vivirá por mí. Cuando se predica la palabra de Dios, se deduce que la persona también creerá y vivirá conforme a lo predicado. Por supuesto, en verdad, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se podría decir que Jesús es, por supuesto, la palabra de Dios, y que Él es Dios. Sin embargo, Jesús desempeña diferentes roles. Desempeñó el papel de Padre, pues el nombre de Jesús es el nombre de Dios mismo. Así, en el principio, cuando Dios creó a la humanidad, ello significaba que Él es el Padre de toda la humanidad. Pero el nombre de Dios no fue revelado a la humanidad hasta que Él mismo descendió venir a este mundo como ser humano.
Por consiguiente, Jesús es, por supuesto, el Hijo de Dios. Y lo es porque ese es el nombre que con el que se presentó al mundo al nacer. Además, según Mateo 3:11, Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. Incluso cuando Jesús explicaba a sus discípulos que pidieran cualquier cosa en su nombre y Él lo haría, o que Él es el consolador y no los dejaría huérfanos. Todo apunta al hecho de que Jesús es el Espíritu Santo, desempeñando esos tres roles principales. Así Jesús durante su vida habló también como el Padre. Así Él había hablado a otros ya fuera como el Hijo o como el Padre, e incluso como el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí Jesús habla de una manera diferente, una que tal vez sorprendió incluso a sus discípulos. Al hablar de su Padre, algunos pudieron haberse irritado un poco, pero la mayoría permaneció a su lado. Cuando habló de sí mismo como el Consolador, se dirigía a sus discípulos de aquel entonces, por lo que la mayoría lo aceptó con naturalidad. No obstante, el hecho de presentarse en este discurso como la palabra de Dios marcó una gran diferencia. De hecho, en Apocalipsis 19:13 se afirma lo siguiente: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Así pues, lo que Jesús parece estar haciendo aquí en Juan 6, según el relato de Juan, es hablar como la palabra de Dios. La gente tal vez estaba acostumbrada a que hablara como el Hijo de Dios, o incluso, aunque a menudo esto causara cierta incomodidad, como el Padre. Pero aquello ocurría en verdad de una manera velada, con un significado misterioso. Aquí, en cambio, Jesús habla como la palabra de Dios, aunque también de forma misteriosa, lo cual resultó sumamente difícil de comprender para algunos, especialmente cuando mencionó comer su carne y beber su sangre. Esa forma de expresarse parece propia del Hijo, pero en realidad arroja más luz sobre su identidad como la palabra de Dios, pues eso es precisamente lo que debemos comer o digerir, la palabra de Dios, para que ella esté en nosotros y nosotros en Él. Resulta interesante también que en Apocalipsis 19:13 se mencione que su nombre es el Verbo de Dios. Ese es el nombre que se le atribuye en su regreso. Además, el hecho de que estuviera vestido con una ropa teñida en sangre simboliza lo que había vivido anteriormente y en la cruz, al derramar su sangre por la humanidad e incluso morir por ella. Con todo, puede afirmarse con seguridad que Juan 6 representa probablemente la manera más contundente y misteriosa en que Jesús se presentó a sí mismo como la palabra de Dios. Para los discípulos, para la multitud e incluso para quienes se encontraban en la sinagoga de Capernaum, habría resultado muy difícil aceptar el hecho de que Él era la palabra de Dios. Por eso,
cuando comenzó a hablar de esa manera, aunque probablemente pensaban que se había desviado del camino, quedaron muy desconcertados al oírle atribuirse ese título, pues ciertamente él era la palabra de Dios, pero al manifestarlo verbalmente como siempre había hecho ante el público, solía hablar en parábolas. Así pues, aquí Jesús habla en parábolas, de un modo misterioso, revelándose al pueblo como la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de ese carácter misterioso, su forma de hablar resultó tan desconcertante para muchos de ellos, incluso para algunos de los suyos, que, como dice Juan 6:66, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andan con él. Es algo asombroso, pero seguramente no fueron capaces de comprender ni de aceptar el hecho de que él era en verdad la palabra de Dios. ¿Cómo podían aceptarlo? Ya el hecho de presentarse como Dios resultaba suficientemente difícil de asimilar. Pero presentarse de manera misteriosa como la palabra de Dios fue un obstáculo insalvable para muchos de ellos, que no pudieron seguir adelante, simplemente no quisieron hacerlo. Y eso es, aleluya, Juan 6:51-57. Jesús, a través de su discurso, se revela como la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.